Bienvenidos a esta conferencia número 441 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy seguiremos más o menos donde lo dejamos ayer. Ayer tocamos puramente Israel en la cuestión de lo que es política internacional, el núcleo de la profecía, la geopolítica que hoy se le dice. Y hablamos especialmente algo muy interesante que era la batalla final de Gog y Magog en relación, por supuesto, con el Armagedón. Hoy continuaremos, pero nos enfocaremos más en el Armagedón. Hablaremos, sí, de Rusia-Ucrania, de Estados Unidos, muy interesante lo que vamos a tratar de Estados Unidos, pero para el final vamos a tener un artículo muy interesante que tiene que ver con Europa, específicamente con Francia, una repetición de la profecía y lo que tiene que ver con el fin de los tiempos y el ascenso del Vaticano. Comencemos. Bueno, y aquí tenemos otra vez esta imagen que por ahora será como esta bandera o este estandarte para este tipo de conferencias, cuando tratemos de este tema en específico, esta batalla del Armagedón, esta imagen hecha por los pioneros adventistas de esta coalición occidental contra esa coalición oriental, que como vimos ayer, en ese momento ya Rusia estaría fuera de juego. Vamos a comenzar. Aquí tenemos la profecía de Isaías 17, que habla sobre Damasco y más, Ezequiel 39, Gog y Magog, bueno, 38 y 39, Daniel 11, el pilar de toda esta profecía, Apocalipsis 16, por supuesto, la gran batalla del Armagedón. Y como habló Jesús en las señales del fin del tiempo, y habrá terror. Detenido en Alemania un adolescente por planear un atentado con un camión. El acusado tenía previsto atacar un mercadillo navideño con el objetivo de causar un gran número de víctimas. Sí, parece que era como de doble nacionalidad. Era también alemán, pero de origen de la zona, ya sabemos, musulmana, turco. Leí el artículo, no decía en ningún momento, decía que era por motivos religiosos, pero no especificaba de qué religión era él, pero ya nos imaginamos, si atacó algo navideño y venía y tenía origen turco, ya nos podemos imaginar de qué religión era. No es para plantear un tema de unos son buenos, los otros son malos, ya la historia del catolicismo y bueno, la parte negra, digamos, del cristianismo ya es muy sabida y aquí lo enunciamos muy bien. Pero ya sabemos cómo ciertos medios, más de la índole, ya me entiendes, este brazo mío es el izquierdo, tratan de, según cómo les interesa, encubrir ciertas cosas o publicarla de la manera más fuerte. Bueno, terrorismo. Y eso irá más. Continuamos un poco con lo que vimos ayer. Vamos al tema de Israel. El rey del sur y la tierra gloriosa, es decir, el Islam y la tierra de Israel. Esto fue un poco antes de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? El 1 de noviembre, ya van 15 días. El líder supremo de Irán ya decidió un ataque de respuesta contra Israel. Los comandantes militares iraníes están preparando una lista de docenas de objetivos militares dentro del país hebreo. Esto quedó un poco ahora en el olvido, pero ahí está latente. Digamos, actúa uno, el otro que responde, el otro que entonces vuelve a responder y el otro vuelve a responder y así parece hasta el infinito. Vamos a ver cómo sigue escalando la cuestión, porque hoy veremos que esto no parará. Aquí tenemos el artículo, pero no lo vamos a leer. Un poco más, cuestiones. Esto ya es el 2 de noviembre. Estados Unidos despliega destructores, cazas y bombarderos en Medio Oriente. Aquí vemos cómo Estados Unidos sigue apuntando las cuestiones a Medio Oriente. No vamos a ver muchas noticias. Hoy vamos a ver cuestiones elementales, principales
para darle un enfoque adecuado a cómo está yendo la cuestión, especialmente por lo que ha pasado en Estados Unidos. Y luego veremos el tema de Medio Oriente en relación justamente al ascenso de Trump. Aquí tenemos más del artículo, pero Estados Unidos que sigue armando, sigue calentando la cuestión. Vamos a una noticia ahora ya nueva, de última hora. El medio israelí, Aurora, el régimen de Irán amenazó con una propagación de la guerra más allá de Medio Oriente. ¿Irán tiene tentáculos más allá de Medio Oriente? Sí, inclusive en Sudamérica. Bueno, no sé si ya en Centroamérica y México también, pero en Sudamérica los tiene. Israel ya está diciendo, Irán quiere propagar la guerra más allá. Puede ser, pero ¿y ellos? ¿Ellos qué? Tampoco leeremos todo, porque veremos, nos guardamos para leer cosas más adelante. Dentro de lo que es este conflicto de Oriente Medio, del Islam, vamos a poner un encabezado que es la Etiopía bíblica. ¿Por qué? Para ir familiarizándonos con la nomenclatura, con el lenguaje bíblico. ¿A qué se refiere la Etiopía bíblica? Vamos a ver. Reportan un ataque de Estados Unidos y Reino Unido contra la capital de Yemen. Sí, la Etiopía bíblica es Yemen, que podía incluir también parte de la África continental pegado a Yemen, justo cruzando, también, pero principalmente es Yemen. ¿Y en la capital quién están? Estos hutíes, que son chiíes, que apoyan a Hamás en contra de Israel, que pensemos que en Yemen hay una especie de guerra civil. Está el gobierno reconocido por, bueno, el ámbito internacional, pero luego está esta gente, los hutíes, que inclusive tienen tomada la capital del país. Es como que el gobierno reconocido está casi en el exilio, pero en el exilio en su propio país. Pero vemos que esta fuerza ya muy potente de los hutíes controla hasta la misma capital del país y sigue, digamos, dando, pero mucho problema a la OTAN. Y aquí vemos ataques de Estados Unidos y Reino Unido a la capital. Vamos a ver otra cosa. Los rebeldes hutíes atacan el portaaviones de Estados Unidos Lincoln, el Abraham Lincoln, en el mar Arábigo. Bueno, causaron algunos daños, intentaron atacar, pero realmente no andan con chiquitas. Pensemos que los portaaviones tienen un sistema de defensa impresionante, como seguramente ningún otro artilugio militar que exista. Son artefactos que cuestan miles de millones, con los aviones, con el arsenal que llevan ahí. Estamos hablando, este es de la gama un poco antigua. Tienen ahora la gama nueva, que hay uno solo, que es el Gerald Ford, más grande, impresionante, pero el Gerald Ford, con el propio valor, con todo lo que lleva aparte, pues puede rondar todo el valor de todo el portaaviones 15.000, 20.000 millones de dólares. Es algo tremendo, por eso van con flotillas de barcos alrededor, tienen unos sistemas de defensa impresionantes, pueden albergar 8.000, 10.000 personas, una ciudad flotante. Realmente es impresionante y ellos van a los portaaviones, es decir, no es cualquier cosa, no es una milicia de nada. Realmente la que hay en Medio Oriente no es poca cosa. Y ahora cambiamos, vamos a los reyes del Oriente. Y cuando hablamos de los reyes del Oriente, pues sí, hablamos de China principalmente, hablamos de India, hablamos de Corea del Norte, hablamos de esa coalición oriental que serán los que disputarán la batalla del Armagedón. Y esta fue la gran noticia de los últimos días, también un poco antes de las elecciones en Estados Unidos. Corea del Norte lleva tiempo insinuando que puede alcanzar cualquier objetivo. No era un farol y lo ha demostrado con un misil. Aquí vemos esta noticia de Yataka. Dice, en medio de las tensiones por la guerra de Ucrania, Pyongyang parece haber lanzado un misil que en teoría podría llegar a Estados Unidos. Sí, desde Corea del Norte a Estados Unidos. Miremos el tamaño, es un cohete impresionante. Parece ya los que van a la luna. Dice, una amenaza de largo alcance. Hace escasas horas, Corea del Norte llevó a cabo un lanzamiento, pero no uno cualquiera. Todo indica que se trata de un misil balístico intercontinental de récord, alcanzando una altura de más de 7.000 kilómetros y volando durante 1 hora y 26 minutos, en lo que se considera una clara demostración de poder ante la tensión por la participación de sus tropas en la guerra de Ucrania. Funcionarios de Estados Unidos y Japón han confirmado la magnitud de esta prueba, indicando que, este misil lanzado desde Pyongyang cayó en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Japón, sin causar daños ni víctimas. Sí, Pyongyang, ayer comentábamos, no es una potencia económica, no es una potencia territorial, no es una potencia poblacional, pero es una potencia militar.
y es parte de esta alianza de los reyes del Oriente, lo que hoy es Asia-Pacífico. Aquí tenemos el resto del artículo, pero ahora vamos con algo también muy interesante y veremos un vídeo. Esta publicación del Confidencial dice: prototipo de su visión del futuro. ¿De quién? De China. China sorprende al mundo con un caza de sexta generación que puede volar al límite del espacio. El Emperador Blanco es un concepto de caza supersónico desarrollado por el conglomerado industrial de defensa chino, AVIC, dentro de su programa, Nantianmen. Aquí vemos este avión de sexta generación, ya, digamos, peleándole también de par a par a Estados Unidos. Vamos a ver el vídeo, porque es realmente impresionante. En el reciente Salón Aeronáutico de Zhuhai, China presentó su caza de sexta generación, el White Emperor B. Este avión, parte del ambicioso proyecto Nantianmen, busca dominar tanto el espacio aéreo como el espacio exterior. Con un diseño futurista que parece sacado de una película de ciencia ficción, el White Emperor B combina sigilo y potencia. Su fuselaje robusto se estrecha hacia la parte trasera, optimizando la aerodinámica y permitiendo transportar armamento pesado en compartimentos internos, lo que mejora su perfil furtivo. La cabina, con una cúpula oscura y segmentada, reduce las señales reflectantes, protegiendo contra sistemas de orientación infrarrojos y láser. En resumen, China ha lanzado un avión que no solo es difícil de detectar, sino que también tiene la capacidad de llevar una cantidad considerable de sorpresas para sus adversarios. Bueno, aquí vemos lo que se va preparando, que es el Armagedón. Este avión, impresionante, vemos que la cabina directamente no está vidriera, está todo tapado. Es como un videojuego, ahí el piloto va totalmente mirando sus pantallas y nada más, no ve para afuera. Ya, claro, es que no lo necesitan, al revés. Ellos se tienen que guiar por los controles del propio avión. El avión de sexta generación. Cuando vemos, por ejemplo, el tan codiciado de Lockheed Martin de Estados Unidos, la joya de los quinta generaciones, el F-35, pues este es de sexta. Por supuesto que Estados Unidos también los tiene, pero ya vemos lo que se va gestando para el Armagedón. Bueno, vamos a ver ya de qué generación será en ese tiempo, si de séptima, de octava, pero China preparándose para el gran conflicto final de este mundo. Vamos a cambiar y vamos a Gog y Magog. Gog y Magog, hablamos de Rusia, hoy la guerra de Rusia-Ucrania. La iglesia en Ucrania ha perdido la mitad de sus parroquias en zonas ocupadas por Rusia, denuncia obispo. Sí, vamos a ver un poco el tema religioso también, porque aquí está. Dice, a más de 2 años y medio de la invasión rusa, la iglesia ha perdido más de la mitad de las parroquias en las regiones que han sido ocupadas, señaló Monseñor Maxim Ryabukha, nuevo obispo greco-católico del exarcado de Donetsk. En declaraciones al diario italiano Avvenire, el prelado de 44 años dijo que la situación es siempre más preocupante desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Hemos ya perdido más de la mitad de las parroquias y con el ejército ruso que avanza, otras decenas de iglesias fueron evacuadas, añadió el monseñor, cuya diócesis ha quedado dividida a causa de la guerra. De acuerdo al medio italiano, en las iglesias de, estos 3 lugares, no los voy a pronunciar, zonas tomadas por las fuerzas rusas, ya no quedan muebles ni adornos sagrados. Vamos un poco más adelante, lo que está marcado. Este monseñor relató que en las zonas ocupadas por Rusia, quienes se dicen abiertamente católicos desaparecen. Algunos los fusilan, otros son encarcelados. No se tiene el derecho a profesar libremente la fe. Nuestros fieles repiten, resistimos, pero es como estar encerrados en una prisión. Pues eso es lo que cuenta el monseñor, que los que son católicos son fusilados, encarcelados. ¿Será verdad? Pues bueno, ya podemos esperar cualquier cosa en lo que está pasando. Entre las experiencias dolorosas, el prelado recuerda el encarcelamiento de sus sacerdotes Bohdan Geleta e Iván Levitsky por más de 1 año luego de ser capturados por los rusos en Berdiansk. Dice, nuestros 2 sacerdotes sintieron la cercanía de la iglesia que les permitió resistir el mal, las torturas, la inhumanidad que experimentaron en las celdas rusas. Y es con la oración que yo también me acerco a las comunidades que me impiden visitarlas. Cada día pido al Señor que los proteja, expresó. Sabemos que la guerra terminará,
pero todos queremos que esto suceda lo antes posible y con una paz en nombre de la justicia, añadió. Vemos que aquí hay un trasfondo religioso, lo estamos mostrando, también la persecución que hay de parte de Ucrania con lo que es la iglesia todavía perteneciente al patriarcado de Moscú, pero aquí hay un trasfondo religioso que es el que, eso sí, este tema nadie lo comenta, pero es quizás inclusive la causa principal de todo lo que está pasando. Vamos un poco más a Rusia, aquí vemos a Lavrov, el ministro de Exteriores. Esto también fue del 1 de noviembre. Dice el ministro Sergei Lavrov, dice que Rusia está al borde de un conflicto militar directo con Estados Unidos. Vamos a leer esta parte remarcada. Bajo el actual presidente, que ha empujado la espiral de la rusofobia en Estados Unidos hasta el final, nuestros países están al borde de un conflicto militar directo, dijo en respuesta a una pregunta sobre las elecciones estadounidenses. Sí, se le preguntaban si la llegada de Trump, pero lo que dice es que en ese momento estamos al borde de un ataque directo. ¿Qué pasa con Trump? Pues ahora, luego lo veremos cuando tratemos más sobre Estados Unidos. Vamos a ver algo más. Esto ya es 9 de noviembre, esto sí es posterior a las elecciones. Putin firma la ley que ratifica el Tratado de Asociación Estratégica entre Rusia y la República Democrática de Corea del Norte. Es decir, aquí vemos que inclusive después ya de las elecciones llegó Trump, parece que ahora sí viene la paz, pero Rusia sigue consolidando sus lazos estratégicos, es decir, militares, en este caso con Corea del Norte. Aquí está, por supuesto, el artículo. Pero también, esto es del 8 de este mes, Putin tiende la mano a Trump y espera que dé un paso para poner fin a la guerra de Ucrania. Moscú espera que Trump haga una propuesta para acabar con la guerra de Ucrania, pero duda que este proceso vaya a ser tan rápido como prometió en campaña, como prometió Trump. Pero Putin sí tiende la mano. Con la administración Biden, que hubiese sido Kamala Harris también, la cosa estaba totalmente rota. Con Trump quizás hay una esperanza. Ahora, comentaremos esto. Terminará la guerra, pero vemos que ya con Trump, por lo menos entre Estados Unidos y Rusia, puede haber un cambio, que con la administración Biden y lo que hubiese sido Kamala Harris hubiese sido imposible. Pero comentaremos si esta guerra realmente va a acabar o no. Y si acaba, ¿para quién va a acabar? Vamos a esta noticia. Esto casi en los medios tradicionales no lo han querido publicar, en los medios más, especialmente en Europa. Hay que ir acá a un medio cubano, pero esto es totalmente chequeado, esto es real. Zelensky propuso a Trump acceso a Estados Unidos a recursos naturales más importantes de Ucrania. Es decir, Zelensky ahora le está ofreciendo, prácticamente le está regalando los recursos naturales de Ucrania a Donald Trump. ¿Para qué? Para que Donald Trump no la deje caer, o por lo menos no lo deje caer a él. Sí, muchos de los grandes recursos ahora están en las zonas prorrusas, ocupadas por Rusia, pero Ucrania es un país muy grande y tiene muchos recursos. Bueno, parece que quizás no necesite ser saqueada de Ucrania, parece que directamente la regalarán, pero más o menos es lo mismo. Lo que ya estábamos viendo, como ciertos parlamentarios de Estados Unidos, como Lindsey Graham, que había que saquear los recursos naturales de Ucrania directamente, pues todo eso va llevándose a cabo. Y ahí BlackRock y Vanguard y estos fondos de inversión frotándose ya las manos. Vamos a un tema también muy interesante. Dice Blinken, el secretario de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, lo que es en Estados Unidos, la OTAN preparará a Ucrania para luchar eficazmente en 2025. Sí, que quizás venga la paz, eso, pero ya ellos están preparando a Ucrania para el año 2025, para seguir luchando. Dicen que todavía no están las condiciones para una paz. Es decir, para sentarse a la mesa a negociar, todavía Ucrania tiene que ganar más terreno. Claro, se intenta llegar a las mesas de negociaciones con la mayor ventaja. Y según lo que dicen, pues Ucrania ahora no está en condiciones de negociar. ¿Por qué? Porque está muy en desventaja. Entonces se está preparando para el año que viene. Inclusive parece que se están haciendo todos los acuerdos para que en estos 2 meses que queda de gobierno de la administración Biden se dé toda la ayuda posible a Ucrania. Parece que en 2025 la guerra continuará. Luego hablaremos un poco más. Vemos algo más de esto. Tropas británicas serían desplegadas en Ucrania si Trump retira el apoyo a Kiev. Afirma ¿quién? Boris Johnson. Sí, el otrora primer ministro inglés, que recordamos fue el que truncó ese acuerdo de paz que se hizo al poco tiempo de
de empezar la guerra, allá en el 2022, a los 2 meses que fue, se plantó en la oficina de Zelensky, tomó el pacto, los papeles los rompió en su cara y dijo, no, 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 aquí la guerra continúa. Y ahora está diciendo que si Trump quiere, bueno, acabarla, pues entonces Gran Bretaña tendrá que seguirla también. Hay gente que va a tener que responder ante Dios. Y esta persona, por supuesto que no es el que él manda más, pero es uno de los grandes responsables de esta enorme crisis humanitaria que está viviendo el mundo de hace 2 años. Y esta persona tendrá que responder por esta sangre, por esta cantidad de sangre con la cual tiene manchado sus manos, su cabeza y su cuerpo entero. Por supuesto que responderá. Y vamos un poco más, esto es de último momento. Ucrania pide ayuda a Estados Unidos para lanzar un ataque nuclear primitivo a Rusia. El país presidido por Volodymyr Zelensky se nutriría de una tecnología similar a la de la bomba nuclear lanzada sobre Nagasaki. Sí, aquí se está hablando de que quizás Ucrania está en condiciones de preparar una bomba nuclear de baja intensidad, digamos similar a la que se lanzó sobre Nagasaki para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como ya cada vez se sabe más, igual eso se acababa de todas maneras, pero tiene plutonio. De alguna manera ellos son herederos de la Unión Soviética y ahí se fabricaban armas nucleares, con lo cual seguramente tendrán el conocimiento, pero sea como si ellos la quieren fabricar o como están haciendo pasar que la van a fabricar ellos y quizás venga de otro lugar, no sabemos si al final se cumplirá, si es disuasorio, si la querrán usar, pero en el momento que se está hablando de la paz en Ucrania, pues ya vemos estas noticias, inclusive ahora Ucrania diciendo que quiere armas nucleares. Parece que no hay un interés real de que la guerra acabe. Quizás el interés pasa por otro lado, o quizás para que se acabe para alguien, pero no para Ucrania ni para Rusia. Y ahora sí, vamos con el Rey del Norte. Cuando hablamos del Rey del Norte, a nivel militar, de todo esto político, hablamos principalmente de Estados Unidos, pero nunca nos olvidemos quién verdaderamente es el Rey del Norte, esta cabeza, que manda realmente aquí, es decir, el Vaticano. Hoy, de alguna manera, Estados Unidos está siendo cada vez más el ejército del Papa. Hay un libro, hay material adventista muy interesante que hablan como después de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente después de la Guerra de Corea, Estados Unidos cada vez más pasó a ser más el ejército del Papa. Ya sabemos cómo la guerra de Vietnam interesaba especialmente a los jesuitas, al Vaticano. Y vamos a hablar del tema, porque se está definiendo el equipo de gobierno de Trump, su gabinete. Trump confía su política exterior a figuras de marcado perfil neocon. El equipo elegido en función de su lealtad al presidente electo combina acentuados recelos contra el régimen de Xi, es decir, China, Xi Jinping, el apoyo incondicional a Israel y una belicosa hostilidad hacia Irán. Bueno, entonces vemos cómo va enfocándose un choque contra China, también contra Irán y apoyo total a Israel. Dice un perfil neocon. ¿Qué son estos neocon, estos halcones, estos que son bien belicistas, de guerras? Ahora yo pregunto, claro, este es un medio de aquí mismo, de España y de aquí mismo de Cataluña, muy de tendencia de izquierda, y yo pregunto, ¿y el régimen que se está por marchar? ¿El de Biden? ¿El de Barack Obama? ¿El de Bill Clinton? ¿No era neocon? ¿No fue militarista? Pues más que ninguno. Mucho más de lo que fue el de Trump de aquella época, pero ¿será que quizás ese pacifismo de Trump esta vez no va a ser tal? Vamos a ver lo que dice otro medio también. El orden mundial. Duro con China. Carta blanca para Israel. Así será la nueva política exterior de Trump. Bienvenido al Blitz, el boletín de este canal que analiza la actualidad internacional en 5 minutos. Hoy hablamos de la política exterior de Donald Trump, del adelanto electoral en Alemania y de la alianza entre Corea del Norte y Rusia. Bueno, esto es lo que trata, pero lo principal, el equipo de Trump, un marcado perfil neocon, los halcones al poder, la guerra al poder. Y yo escuchaba inclusive gente que, digamos, simpatizan, analistas que simpatizan con Trump, que estaban profundamente decepcionados. Decían, ni siquiera 3 de cal y 1 de arena. Ni siquiera 3 de arena y 1 de cal, hablaban de 5 de arena y 1 de cal. Claro, la cal es la importante, es la buena.
muy decepcionados porque como que el Estado profundo metido totalmente en el núcleo de este gobierno. ¿Realmente alguien piensa que Trump está en contra del Estado profundo? ¿Alguien piensa que Trump iba a limpiar la ciénaga? ¿Que Trump es un enemigo del poder, de las élites, del Estado profundo, de los que manejan esos resortes del sistema, de todo el aparato del gobierno y del Estado de los Estados Unidos? Pues si alguien piensa que Trump es un antisistema, un anti-Estado profundo, pues mejor salir de esa ingenuidad y de esa ilusión. Pensemos y recordemos cómo en el 2016 esta élite que domina Estados Unidos, que domina el Estado profundo, le subió el pulgar a Donald Trump. En 2020 le bajó el pulgar porque no interesaba, porque había que meter otras cosas y ahora le volvió a subir el pulgar. Estábamos viendo cómo realmente Wall Street, las finanzas y el poder fuerte apoyó plenamente a Donald Trump. Por más de un poco de teatro por aquí y por allá, hubo un apoyo. ¿Que puede haber sector que no lo quería? Seguramente. Pero aquí eso que hay un Estado profundo que no lo quiere a Donald Trump, no, aquí tenemos al Estado profundo metido hasta los tuétanos en el gobierno de Donald Trump. Luego iremos analizando en otras un poco más este gobierno para ver para dónde van a ir las cuestiones, cuando termine además de él de elegir a todo su equipo. Pero vamos quizás ahora sí a lo principal. Bueno, vamos a ver un poco más. Dice, prensa estadounidense, Trump simpatiza con Putin, pero desprecia a Zelensky. ¿Por qué contamos esto? Veíamos lo que era, digamos, el análisis del equipo de gobierno que Trump está formando. Muy duro contra China, muy duro contra Irán y carta libre a Israel. Pero ¿contra quién no quiere ser duro? ¿Contra quién está intentando tender un poco la mano? Con Putin, con Rusia. Quizás aquí está la diferencia. Aquí no cambia nada, solo que hay que llevar las cosas más directamente y hay que ir a los intereses que se están buscando. Y ahora parece que toca quizás estar un poco más amigable con Rusia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es lo que ahora luego vamos a ir contando, porque tiene que ver con lo que hablábamos ayer de Gog y Magog y del Armagedón. Vamos a ver un poco más. Trump elige como secretario de Salud a Robert Kennedy Jr., conocido por su postura antivacunas. El presidente electo pone al frente de Salud a Robert Kennedy Jr., conocido por sus teorías de conspiración sobre las vacunas. Bueno, vemos este canal está claramente posicionado. Esto de teorías de la conspiración sobre las vacunas. Bueno, estos ya no son teorías. Todos los informes han salido a la luz, lo que realmente hay, lo que hay con el Pentágono, con su Modern RNA, la empresa del Pentágono. Y luego vamos a ver una noticia impresionante sobre este tema de este famoso virus. Impresionante, algo que pasó en Holanda, para que veamos realmente que esto era mucho más que un tema puramente económico. Pero aquí está Robert Kennedy Jr., que hasta su familia lo trata de traidor al Partido Demócrata, que se ha pasado al lado de Trump, y le han dado pues el Ministerio de Salud. ¿Qué pasará si viene otra pandemia? ¿Cómo actuará el gobierno de Estados Unidos? Pues ya veremos. Pero es muy interesante lo que se va gestando. Se va gestando divisiones, posicionamientos de un lado, del otro, un conflicto. Y vamos a hablar en los que viene también sobre todo lo que está pasando y lo que se está moviendo, inclusive de redes sociales, con la victoria de Trump. Es muy interesante. Y aquí vamos al tema que nos interesa sobre el equipo de Trump. Marco Rubio, confirmado como secretario de Estado, duro con China, pro-israelí y contrario a la ayuda a Ucrania. La selección del senador por Florida, ratificada este miércoles por Trump, completa un equipo de línea dura junto a Liz Stefanik como embajadora en la ONU y Michael Watts como consejero de Seguridad Nacional. Sí, esta gente de la línea dura, muy sionistas, muy por ejemplo, muy anti-China, muy también con su postura sobre, ¿qué nos decía aquí? Contrario a la ayuda a Ucrania, es decir, muy con su postura contra la guerra de Ucrania. Aquí tenemos el perfil del gobierno, duro con China, duro con Irán, totalmente pro-israelí, pero contrario a la guerra
a la participación de Estados Unidos, porque quizás lo que habría que empezar a aclarar es que no son contrarios a la guerra. Quizás en realidad favorecen la guerra de Ucrania. Quizás lo que son contrarios es a la participación de Estados Unidos. Vamos a ver un poco más, porque este es el tema interesante. ¿Y por qué? Atención, Latinoamérica. Perfil: así es Marco Rubio, el primer latino en encabezar la diplomacia de Estados Unidos. El próximo secretario de Estado es latino, católico, conservador, republicano y un halcón en política exterior. Sí, mucha gente, inclusive pro-Trump, está totalmente decepcionada con esta elección. Se había hablado mucho para vicepresidente, al final no, pero obviamente se le tenía reservado un puesto muy importante. Pensemos que después de lo del presidente, este posiblemente sea el puesto más importante. Sí, también está quizás la Secretaría del Tesoro, lo que es el ministro de Economía. Pero a nivel de lo que es la política internacional, que para Estados Unidos es casi el todo, este es el puesto más importante después del presidente. Y aquí este Marco Rubio, para mucha gente este hombre no tiene la capacidad necesaria, pero bueno, aquí realmente las capacidades cada vez importan menos. Lo que importa es que se atengan bien a la agenda que hay que seguir y ya está. Vamos a leer lo que nos dice. Todo indica que el encargado de la política exterior de Estados Unidos a partir del 2025 será el senador Marco Rubio, con el permiso, claro está, del que será omnipresente y todopoderoso Donald Trump. Aunque no se llevan muy bien entre ellos, o por lo menos nunca se han llevado bien hasta ahora. Pero le dio muchos votos latinos, eso es verdad. El nombramiento de Rubio se da por hecho en los medios estadounidenses. Fuentes consultadas por los principales medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, The Washington Post o CNN, aseguran que Rubio es la persona elegida para el cargo de secretario de Estado, como que todavía no está confirmado, pero se da por hecho. Hoy ya se dio por hecho. Bueno, vamos a ver, lo planteamos como un hecho. Si al final algo se regira, pues bueno, pero si lo dan por hecho, lo tomamos así. Aunque ni Trump ni el aludido han confirmado el nombramiento, el senador estaba en todas las quinielas para ocupar este cargo en el nuevo gabinete de Trump en su regreso a la Casa Blanca. Si su elección se confirma, este senador de 53 años e hijo de inmigrantes cubanos será el primer latino en encabezar la diplomacia estadounidense. Fue rival de Trump en 2016, que era muy joven, como candidato a la nominación presidencial republicana y desde enero será su ministro. ¿Quién es Marco Rubio? Pues vamos a ver. Latino, republicano y de Miami, y católico. Es senador por Florida, escaño que ocupa desde el 2011, como candidato favorito del Tea Party, este famoso, ¿se acuerdan del Tea Party? Este té que se reunía, muy conservador, muy del ala derecha cristiana. Bueno, la Sarah Palin, famosa, que luego desapareció, esa mujer. Pero bueno, muy protestante, pero vemos que también católico. Es desde entonces el primer hijo de cubanos en el Senado. Miembro del Partido Republicano, fue presidente de la Cámara de Representantes de Florida del 2006 al 2008. Habla un perfecto español, por supuesto, y forma parte de la Comisión de Exteriores del Senado. Con él, son 3 los senadores en el Congreso de Estados Unidos con raíces cubanas. Los otros 2 son Ted Cruz y Robert Menéndez. Rubio es uno de los senadores que más dinero ha recibido de la Asociación Nacional del Rifle. Bueno, recordamos esta asociación, Charlton Heston, muy de derecha, muy de los que hablan estos que aquí dependía lo que pase o depende cómo pasen las cosas, ellos están dispuestos a levantarse en armas para hacer la guerra y una revolución si es necesario. Pues este va con toda esta gente. Aquí lo vemos, aspirante a presidente y vicepresidente, portada del Times. Bueno, vemos que se le da mucha plataforma. Vamos a seguir leyendo. Aquí hemos tenido, un pequeño inconveniente. Pero bueno, vamos, mientras solucionamos y seguiremos leyendo. Dice, Rubio se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad de Florida en 1993 y se doctoró en Derecho, cum laude, por la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami en 1996. Más halcón que diplomático. Más halcón que diplomático. Esto es lo que nos dice. Bueno, a ver si podemos solucionar la cuestión. Vamos, si no, pararemos un segundito a ver si podemos solucionar. Pero bueno, vamos a seguir comentando lo importante. ¿Por qué este tema de Latinoamérica? ¿Por qué este tema de un latino en la Secretaría de Estado? ¿Hemos parado?
¿Hemos cortado? Bueno, ¿por qué esta cuestión? A ver, disculpen, es que a veces hay problemas técnicos, estamos yendo en directo. ¿Por qué es lo importante? Bueno, aquí más que diplomático. Y vamos a seguir leyendo. Dice, ¿y cómo será Rubio como secretario de Estado? Es un halcón. A lo largo de su carrera política ha seguido las posiciones de la dura republicana. Así lo ha hecho ver cuando se ha pronunciado sobre los casos de Venezuela o Cuba. Y en particular sobre las redes con China e Irán, Rusia y Ucrania. Perdón, vamos a seguir aquí. Rusia y Ucrania. En la línea de su presidente, Rubio se ha mostrado a favor de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha llegado a votar en contra de un paquete de ayuda militar a Kiev y sugerido el inicio de negociaciones con Moscú. Israel y Palestina. Ha marcado una férrea línea de apoyo a Israel en los múltiples frentes que tiene abierto, cuestionando incluso que sea necesario un alto el fuego en la zona. Rubio condenó el ataque de Hamás a Israel de octubre de 2023 y expresó su apoyo a su derecho a la autodefensa. Cuando se le preguntó específicamente sobre evitar víctimas civiles en Gaza, el senador dijo que Israel no puede coexistir con estos salvajes, hay que erradicarlos. Luego vamos a ver un vídeo, algunos quizás lo han visto, más que interesante sobre las palabras de él mismo, lo que piensa sobre esta cuestión. Pero vemos la cuestión con Israel, la cuestión con Rusia. Bueno, estamos con problemas. Que nos disculpen, ahora no podemos cambiar. Ahora, ¿por qué un latino? ¿Por qué un latino? Bueno, esta pregunta ya la he hecho varias veces. Es que justo en este momento hemos tenido problemas aquí con la tecnología. Vamos a ver qué dice con China. Rubio desconfía del régimen chino en lo que respecta a la seguridad nacional y los derechos humanos. En los últimos años se ha mostrado favorable al reforzamiento de la presencia militar estadounidense en el Indo-Pacífico. Es decir, el tema con China, clarísimo. Vamos a seguir leyendo. Por las posiciones que ha mantenido desde el Senado, está en la lista negra de sanciones de China. Es decir, China lo tiene en la lista negra, China, y esta persona ahora es secretario de Estado. Pues vaya, Europa y la OTAN. El senador por Florida viene coincidiendo con Trump en que los aliados europeos deben adquirir más protagonismo en temas de seguridad e incrementar el gasto en defensa, por lo que su ascenso puede tener eco en el seno de la OTAN y la Unión Europea. Y de Latinoamérica, dice, desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio ha ejercido una notable influencia en la política hacia Latinoamérica del primer mandato de Trump. Ha abogado por endurecer la presión sobre los gobiernos de Venezuela o Cuba. Claro, no son buenas noticias para Cuba, no son buenas noticias para Venezuela, no son buenas noticias para Nicaragua, no son buenas noticias seguramente para Bolivia, no son buenas noticias para todos estos gobiernos o estos sectores de tendencia más de izquierda que hay en Latinoamérica. Es muy beligerante con todos ellos, pero aquí tendríamos que preguntarnos algo. Si Estados Unidos pone un ministro de Relaciones Exteriores, un secretario de Estado de origen latino, que inclusive no tenía buena relación con Trump, con lo cual había que ponerlo, ¿por qué? Si es de origen latino es porque ahora el foco importante de Estados Unidos va a estar en Latinoamérica. Va a estar en Latinoamérica. Recordamos lo que se presentó desde hace tantos años en un programa como este de noticias, pero al principio cuando era Víctor quien lo conducía, por supuesto, sobre esa agenda de la inteligencia militar de Estados Unidos, esto era específicamente de la Marina, pero podremos hablar claramente desde el Pentágono, sobre los planes para América Latina. Específicamente hablaban del 2025, de guerra en Latinoamérica, y ahora viene una persona tipo halcón, tipo de estos que van a por la guerra y de origen latino. ¿Será que hay que empezar a mover esta agenda? Esto tarde o temprano va a pasar. ¿Podemos decir con certeza que va a ser el año que viene? Bueno, quizás no podemos hablar con certeza, pero parece que ya interesa empezar a mover esto.
¿Vemos quizás por qué realmente interesaba que también venga Trump? Porque había que empezar a mover ciertas cosas y se necesitaba un Trump. Pero a su vez, totalmente prosionista y contrario a China. Yo recuerdo ya haber comentado y desde el principio era algo que, esto quizás es muy de opinión personal, pero siempre me dio la impresión de que esa cuestión de Latinoamérica, de este conflicto, está muy ligado a Israel y también a China. China está teniendo mucho negocio también, muchos vínculos con países de América Latina. China tiene, por ejemplo, una base espacial en América Latina, concretamente en Argentina. Es la única que tiene fuera de su territorio. Luego vemos, por ejemplo, las influencias que hay de Irán, también que hablábamos, en Latinoamérica. Tiene presencia en Sudamérica, también en Argentina. Es interesante lo de Argentina porque ahora hay un presidente muy pro-sionista, muy sionista, muy pro-israelí, pero que tiene en su territorio iraníes, células de Irán, que tiene en su territorio una base espacial china y un presidente que es una persona totalmente incendiaria. ¿Qué va a pasar? ¿Estará vinculado el conflicto que haya en Latinoamérica con lo que pasa en Israel? Puede ser, pero parece que esta agenda, que nada bueno para Latinoamérica, es hora de empezarla a mover. Y quizás también por esto está Marco Rubio, o todo indica que las fichas están para que Marco Rubio ocupe ese puesto tan importante, quizás el que le sigue al del presidente de Estados Unidos, el secretario de Estado. Vamos a ver un vídeo y vamos a ver qué clase de persona es. Sí, vamos a ver qué clase de persona es. Senator Rubio, will you call for No, I will ceasefire not. in Gaza? On the Senator contrary. Rubio, Are you filming it? Wait, So I want you guys to get this. I want them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes. And I hope you guys post that. And what about the civilians I that are blame being Hamas. killed every day? Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas should stop building their military installations underneath hospitals. So and you underneath don't care civilians. that 15,000 Absolutely, I have do. died? You don't care about the babies that are being I killed think every it's day? horrifying. I think it's Yeah. terrible, and I think Hamas is 100% to blame. That's what I think. Make sure you post that, please. Pues bueno, qué decir, ¿no? Aquí tenemos al casi con seguridad próximo secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Viene la paz para el mundo? ¿Seguro que ahora Trump va a traer la paz para el mundo? ¿O realmente va a ser la contracara totalmente de lo que fue su primer mandato, donde no hubo agresiones, donde no se comenzaron guerras? Bueno, ya vemos lo que se viene. Y la profecía es muy clara. Seguramente, y vamos a ir comentando más, se necesitaba un Trump. Pero hubiese sido con Trump, con Harris, o hubiesen puesto a un mono, las guerras van a ir a más. Vamos a ir, noticias del Oriente y del Norte. Vamos a ver una sola cosa, y es un video, una noticia o un artículo, es más de un vídeo que ya tiene sus años. Pero ahora vamos a ir al tema. Esto es de un vídeo, dice Eduardo Bior, de Ciencias Sociales. Estados Unidos quiere separar a Rusia de China, pero eso hoy es imposible. Esto fue el 15 de junio del 2021. ¿Y por qué pongo esto? Pensemos, todavía no había ni comenzado la guerra de Ucrania y la gente tenía clara ya con el gobierno de Biden y empezaba a haber una beligerancia muy fuerte que ya había empezado especialmente en gran manera con el gobierno de Obama, aunque es algo que nos podemos ir remontando más atrás, en la época de la caída de la Unión Soviética, lo que se llamó la violación de Rusia, pero 2014 el Maidan con Barack Obama comienza ya a concretarse, a ponerse sobre la mesa, se da un paso más en una política muy agresiva contra Rusia. Cuando viene Biden, quien había sido vicepresidente en ese tiempo, la gente tenía claro, Estados Unidos querría separar a Rusia de China, pero en ese tiempo era imposible. Con Kamala Harris, con el Partido Demócrata, sería imposible. La relación está totalmente cortada, o estaba totalmente cortada. ¿Estados Unidos le interesa separar a Rusia de China? Comentábamos la semana pasada de que eso había hecho durante la Guerra Fría.
En ese momento se había ido Henry Kissinger con Richard Nixon, el secretario de Estado, y Richard Nixon, que era el presidente, a la misma China, sentándose con el Mao Zedong, el famoso Mao Zedong, el que fue el de la Revolución Cultural de China, que todavía estaba vivo en su último tiempo, y lograron separar o impedir una unión entre China y Rusia, entre ese bloque comunista, para que Estados Unidos así podía lidiar de una manera contra los dos. No es lo mismo pelear contra los dos juntos que pelear por separados, que enfrentarse a Rusia y China juntos que enfrentar a Rusia y China separados. En el momento el fuerte era Rusia, ahora el más fuerte es China. Aunque Rusia es un coloso, la potencia número 1 es China. ¿Qué le interesa hoy a Estados Unidos? ¿Le interesará pelearse contra los dos juntos? ¿O prefiero tenerlos un poco unidos, un poco separados? Vamos a ser muy claros. A Estados Unidos tampoco le interesa que Rusia sea un aliado, sea su aliado. Tuvo la oportunidad en los 90, en la era Clinton. Putin quiso y habló directamente con Clinton para formar parte de la OTAN, que hubiese traído la paz mundial, y eso es seguro, bueno, en un sentido por lo menos de política exterior, hubiese pacificado el mundo. Pero a alguien no le interesaba que la paz venga al mundo y se impidió la entrada de Rusia en la OTAN, con lo cual a Estados Unidos no le interesa. Estados Unidos quiere ir a por Rusia, pero es muy probable que Estados Unidos quiera ir a por Rusia y luego ir a por China, pero no ir contra los dos juntos. ¿Por qué? Imagínate que tú eres una persona, sí, por más fuerte que seas, pero tienes que enfrentarte no contra dos, contra tres muy fuertes, casi tan fuertes como tú, quizás menos, pero bastante fuertes. ¿Qué haces? ¿Vas contra los tres juntos o intentas separarlos? O por lo menos intentas separar a los dos más fuertes. Aquí Estados Unidos sabe que le espera un enfrentamiento contra Rusia, contra China y contra India. La gran potencia económica y tecnológica es China, del otro bloque. La gran potencia política militar es Rusia. Esa es la alianza que parece indicar que Estados Unidos no quiere que se termine de forjar, por lo menos de manera plena. Lo que estábamos viendo hasta ahora y con la última cumbre de los BRICS es como una especie de un noviazgo que ha llegado al compromiso. Rusia y China parece que ya se han comprometido y están a punto de consumar el matrimonio. ¿Será que Estados Unidos intentará separarlos? ¿Por qué? ¿Lo logrará o intentará que no vayan, digamos, que el matrimonio no se consume, que no vayan plenamente unidos hasta el final? Vamos a hablar, ahora vamos a meternos en el tema Armagedón y entonces vamos a seguir comentando. Armagedón, Tercera Guerra Mundial. La Unión Europea presenta el informe Draghi de defensa, pide un servicio de inteligencia europeo, valora la vuelta de la mili y aconseja a los hogares tener comida para 72 horas. El documento ha sido elaborado por el ex primer ministro de Finlandia, Sauli Niinistö, y al igual que el documento que elaboró el expresidente del Banco Central Europeo, es la guía que seguirá Bruselas en los próximos años. Sí, la hasta hace poco modelo de país Finlandia neutral, próspero, pues se ha acabado la propia tumba. Y la Unión Europea que está preparándose para una gran guerra. ¿Y con quién? Si Estados Unidos se retira de la manera, por lo menos de cómo lo está haciendo ahora, de la guerra de Ucrania, ¿qué pasará? ¿Se termina la guerra o será otras naciones que tendrán que sostener la guerra? Vamos a ir viendo un poco más esto. Vamos a un tema sumamente impresionante. Sí, es de esta religión, la voz libre, un tema católico, porque esta noticia que tendría que ser un bombazo y tendríamos que verla, bueno, en todas las portadas, pues no hay forma de encontrarla. Aunque es una noticia verdadera, porque esto ha pasado en Holanda, en el Parlamento, bueno, pero hay gente que no le interesa. 9 de noviembre de 2024, las directrices pandémicas fueron dirigidas por la OTAN. Vamos a ver qué dice. Una funcionaria del gobierno holandés admite que la pandemia de COVID fue una operación militar.
El Ministerio de Salud obedeció a la OTAN. Su nación estaba recibiendo sus órdenes durante la pandemia. La ministra de Salud holandesa, ministra de Salud, ella sabe de lo que habla, no es cualquiera. Bueno, dice, reveló que la operación militar fue dirigida por la OTAN y el coordinador nacional de Seguridad y Contraterrorismo de los Países Bajos. El NSTV, es una agencia de gobierno holandés que sirve a la seguridad nacional del país. Durante un discurso en el Parlamento holandés, por eso digo, esto fue en el propio Parlamento, pero parece que en Europa a nadie le interesa publicar esta noticia. Dice Agema, reconoció que en el Parlamento que la política pandémica holandesa se está llevando a cabo bajo dirección del Coordinador Nacional de Seguridad y Contraterrorismo y Defensa. Es decir, aquí la agencia, de inteligencia, de defensa, contraterrorismo, tema militar, está dirigiendo el Ministerio de Salud, es decir, la cuestión de salud, pero a su vez, obviamente, lo dirige la OTAN. Dice, señaló que el gobierno respondió a la pandemia cumpliendo el mandato de la OTAN. Al hacerlo, confirmó que la política pandémica fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado, prácticamente a nivel mundial. En Occidente, creo que ha sido un golpe de Estado a nivel occidental en todos los países, inclusive en Estados Unidos. Una destacada médica holandesa, Els van Veen, dice que finalmente entiende lo que le pasó a ella y otros médicos críticos durante la crisis del coronavirus. Fue una operación militar del ministro de Salud. El ministro de Salud obedece a la OTAN y a esta agencia de contraterrorismo y defensa. El jueves 24 de octubre, Fleur Agema tuvo una primicia. Fue la primera ministra de Salud en la historia parlamentaria en explicar sus acciones por mandato de la OTAN. Agema hizo sus comentarios durante un debate sobre resiliencia. Dijo que los Países Bajos deben estar preparados para cualquier tipo de desastre, como amenazas híbridas, amenazas militares, desastres naturales o una nueva pandemia. Pues, ¿qué dice? Que esto fue de la OTAN. Sí, ya hemos visto que esto salió del laboratorio de Wuhan, en China, pero que es de Estados Unidos. Seguramente China estaba al conocimiento de lo que estaban haciendo ahí, pero sabía lo que iban a hacer, quizás no, esto quizás en otro momento comentaremos, pero ¿qué es lo que están diciendo? Que es la OTAN. Sabíamos que todo esto tenía que ver con el Pentágono, pero aquí no estamos hablando de un tema puramente de negocio farmacológico, que también, aquí estamos hablando de algo que va por encima, una cuestión totalmente militar. Lo que generalmente la mayoría de los cristianos no saben conectar es Mateo 24, cuando Jesús habla de todas esas guerras, las pandemias, es decir, los virus, las pestes, las hambres, los terremotos y los cataclismos naturales y guerras por todos lados. Realmente lo ven como algo que, son hechos independientes, pero que están todos al mismo tiempo. Aquí siempre se ha explicado. Recuerdo que Víctor siempre lo ha dicho. Las pestes, las hambrunas y todos estos cataclismos naturales es todo en contexto de guerra, son parte de esta guerra que comenzó ya hace unos cuantos años con ese famoso ataque a las Torres Gemelas. Una guerra que incluye más que cuestiones militares, cuestiones económicas, por eso las hambres, cuestiones bacteriológicas o de virus, cuestiones de armas geofísicas, por eso lo que estamos viendo de desastres naturales por todos lados. Todo tiene que ver con la guerra. Y la OTAN, y aquí lo han dicho. Bueno, veremos lo que dura esta mujer o veremos cómo lo van tapando. Y luego dirán que es un bulo de los de ultraderecha y ya está. Vamos a ver y vamos a meternos en terreno algo muy, muy más que interesante. Macron y el secretario general de la OTAN pidieron reforzar el apoyo a Ucrania y un mayor gasto militar europeo. En medio de crecientes desafíos de seguridad y la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos, los líderes enfatizaron la necesidad de que Europa asuma mayor responsabilidad en defensa y mantenga su alianza transatlántica en el conflicto contra Rusia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Macron, junto con el nuevo secretario general de la OTAN, el nuevo líder de la OTAN, y la OTAN responde quién es el... Cuando hablamos de OTAN, principalmente hablamos de Estados Unidos, ¿no? Por lo menos el poderío militar es de Estados Unidos. También políticamente Inglaterra pesa mucho, pero el poder militar es Estados Unidos. Y que dicen, se reúnen
el jefe de la OTAN, y Macron, el jefe de la nación gala, la nación francesa, que quiere ser la nación que tome el mando aquí en Europa, para decir que la guerra hay que continuarla. Es muy interesante lo que dice. Yo no lo voy a leer porque después tenemos una lectura que tiene que ver con Francia. Es muy, muy interesante. Y para que no se haga tan larga, mejor prefiero comentar lo que dice aquí. Pero nos habla de reforzar de que esto es prioridad absoluta, el apoyo a Kiev, el apoyo a Ucrania, que hay que reforzarlo, que tiene que ser un trabajo a largo plazo, que hay que poner a la industria europea al servicio de todo esto. Y supuestamente parece que como que la guerra se va a acabar porque ahora viene Estados Unidos y pone fin a la guerra. Pero sin embargo, desde Europa, ya veíamos lo que decía Boris Johnson, ya hace tiempo veíamos, bueno, hoy no, pero estamos viendo lo que dice Alemania. Pues hay que seguir apoyando a Ucrania. Y el jefe de la OTAN que dice que hay que seguir apoyando la guerra. Y aquí nos hablan de trabajo a largo plazo, de prioridad absoluta, de la industria europea en esta cuestión. Y uno se pregunta, ¿y qué industria europea? Si la industria europea se está cayendo a pedazos. Solo hay que mirar las tablas de lo que cuesta y el aumento del costo de la energía en Europa a comparación de Estados Unidos, de China, de India. Europa ya no puede competir. Las empresas, la industria alemana se está cayendo a pique. Están cerrando, se están queriendo trasladar a Estados Unidos. Pero sin embargo, parece que todo se tiene que poner a la industria militar. Claro, la industria militar vive a costa de ¿quién? A costa del dinero de los estados, a costa del dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos, de todos nosotros. Sí, que las automovilísticas se vayan al garete, que todas las otras también, es decir, mejor, no al garete, que se vayan a Estados Unidos. Hay quien dice que la guerra de Ucrania, aparte de ir contra Rusia, en gran manera era ir contra Europa. Era, digamos, Estados Unidos, aunque Europa es su aliado, quitarlo, que siga siendo, pero quitarlo de competidor. Que Europa ya no sea un competidor. Es decir, que Occidente se concentre todo en Estados Unidos para lo que viene. Claro, engordar completamente a Estados Unidos para que sí pueda enfrentar a esos tres colosos de los que hablamos. Rusia, China e India. Pero lo que sí tiene que conservar Europa a nivel industrial es lo militar, porque claro, eso se maneja con el dinero de los impuestos. Pero cuando nosotros vemos las industrias militares europeas, cada vez más pertenecen al mismo complejo industrial de Estados Unidos. Pero si vamos al complejo militar de Estados Unidos, ¿a quién pertenece? ¿Dónde está realmente la élite que manda en Occidente? ¿Está en Estados Unidos? ¿Está en Washington y en Nueva York? Por supuesto que tiene sus tentáculos en Washington y en Nueva York, pero principalmente está en Europa. Hablamos de Londres, hablamos de Alemania, Frankfurt quizás, la zona de Baviera, y hablamos, por supuesto, de Roma, ¿no? También en París. ¿Dónde están los Rothschild? Están en Austria, están en París, están en Nápoles, están en Inglaterra, están en Frankfurt. Pero vemos lo que está pasando. La guerra tiene que continuar. Pero ¿quién tendrá que llevar el peso? Ya lo veníamos diciendo de hace unos meses, que si ganaba Trump, muy probablemente Europa iba a tener que sostener la guerra. Vamos a ver cómo se dan las cosas, pero todo parece indicar que la cuestión va por ahí. No que Estados Unidos quiere parar la guerra, que Estados Unidos lo que quiere es salirse de sostener la guerra. Claro que seguirá ganando dinero. Trump le dijo a su industria militar, seguirán ganando dinero, no os preocupéis. Europa tendrá que sostener la guerra. Vaya lo que se le viene a Europa. Pero no hablaremos hoy. La próxima, o entre las próximas, hablaremos del tema, del tema del cambio climático. Porque ahora con Trump parece que esto nada de nada. Pero Europa, ¿qué? ¿Quién tendrá que sostener algo que también cuesta mucho, que es el cambio climático? Se le viene muy negra a Europa. ¿Se necesita que Europa se empobrezca? ¿Y por qué Estados Unidos se quiere salir? Vamos a completar lo que estábamos diciendo. ¿Será que Estados Unidos solamente ahora lo que quiere es intentar detener esa alianza plena, completa de Rusia con China? Ayer hablábamos del Armagedón, de Gog y Magog, pero ese Armagedón, cómo Rusia y China no llegan juntas, totalmente juntas,
a la batalla final, que llegan como aliadas hasta el final, pero no juntas. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no llegan Rusia, China, India juntos a enfrentarse con Estados Unidos? ¿No tendrían más posibilidades? Pensemos que Rusia y China históricamente no tienen buenas relaciones, pero ahora se están uniendo. Pensemos que China e India históricamente tampoco tienen buenas relaciones, pero se están uniendo y parece que irán unidas hasta el final. Las que sí tienen buenas relaciones son Rusia e India, pero no son limítrofes. Rusia sí limita con China, China sí limita con India y Rusia no limita con India. ¿Por qué Rusia al final casi que va sin el apoyo total y completo de los otros dos? Ayer hablábamos que es muy probable que haya posiblemente tropas de Oriente, quizás chinas, quizás indias, quizás de Corea del Norte. Bueno, lo que hablaba la Biblia de Gog y Magog, de un sector que se identifica con el Extremo Oriente, que estaría junto con Rusia, ya lo estamos viendo con Corea del Norte. Se está cumpliendo la profecía ante nosotros. Impresionante. Ese reino de Fut. Pero podría tener a lo mejor cuestiones chinas también, pero no van juntos totalmente. Nosotros hemos visto en la historia y en la Biblia cuando dos reyes van completamente juntos a la batalla. Pues Rusia y China no van a ir completamente juntos a la batalla en el final. Sí como el bloque aliado enfrentado a Estados Unidos, pero no juntos. ¿Será que ahora es lo que le interesa a Estados Unidos? Quizás Estados Unidos sabe que contra los tres juntos se le pone demasiado cuesta arriba y que si logra separar o por lo menos impedir que la alianza sea completa entre Rusia y China, así podrá prevalecer. Quizás es lo que ahora vamos a ver. Yo no lo sé. Pero parecía como que todo iba encaminado, o parece que todo va encaminado entre Rusia y China a un matrimonio pleno. Pero no parece que eso termine siendo de esa manera, porque si no, no se entiende por qué al final no van completamente juntos, porque si no irían juntos, pero no van juntos. Aliados, pero no juntos. No terminan de ser un matrimonio. Y parece que China e India sí lo serán. ¿Será que así Estados Unidos sabe que puede prevalecer y es lo que ahora le interese? Sabe que puede quizás Putin, con esa tendencia occidentalista que tiene, puede quizás moverlo lo justo para impedir una alianza plena con China y así poder ir contra uno y luego contra el otro. Rusia caerá, Gog y Magog cae. Estados Unidos no cae. Estados Unidos llega hasta el final. China, los reyes del Oriente, ¿son vencidos por el rey del Norte, por esa colisión occidental en el Armagedón? Yo no lo sé. ¿Jesús viene luego que termina esa guerra o viene en medio del conflicto? Lo único que sé es que Estados Unidos está de pie. El ejército de Estados Unidos, lo dice la Biblia, que dice que la bestia y el falso profeta intentarán enfrentarse contra Jesucristo mismo. Intentarán, sí, militarmente ir contra eso que viene de arriba. Habla que la bestia y los reyes de la tierra irán contra Jesucristo y habla específicamente del falso profeta. ¿Será que vencerá a la coalición de los reyes del Oriente? ¿O será que Jesús viene en medio de la guerra y no se concluye esa guerra porque si no se devastaría todo? Puede ser. Pero lo que está claro es que esta unión no va a perder ninguna guerra en ese sentido. Quizás lleguen los dos, estén los dos de pie y todos vayan contra Jesús. Estados Unidos seguro. Es realmente impresionante. Ahora, vamos a ver algo más y ahora vamos al punto final y comentaremos más sobre estas cuestiones. Aquí hay más sobre este artículo, pero vamos a intentar terminar porque nos queda una lectura y no tenemos mucho tiempo. Profecía sobre el gran monarca católico. Esto podría estar en Gog y Magog también. ¿Y qué es esto? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Lucas 8:17. Vamos a leer porque no nos queda mucho tiempo. Dice, en la noche de Navidad del 496, bueno, esto lo voy a dejar aquí, pero según historiadores y los pioneros lo tienen más claro, esto era 508, no 496. Por influjo de su mujer, Santa Clotilde Borgoñona, y en acción de gracias por las victorias conseguidas, Clodoveo, rey de los franceses, se bautizó con 3.000 de sus guerreros en Reims. Por San Remigio, fue el primer reino cristiano, y por eso Francia es llamada la hija primogénita de la Iglesia. Recaredo, rey de los visigodos, hermano de San Hermegi, mártir, abjuró del arrianismo por influjo de San Leandro, arzobispo de Sevilla, en el tercer concilio de Toledo. Aquí tenemos esa lucha contra el arrianismo, es una cuestión gnóstica, y ya explicamos por qué al papado le interesaba ir contra el arrianismo. Dos sabios arzobispos historiadores relatan la historia.
Igmaro, 806 a 882, arzobispo de Reims, en su vida, San Remigio, bueno, dice que una gran luz le iluminó y se oyó la voz de Dios. La paz sea con vosotros. Soy yo, no temáis. Permaneced en mi amor. Sí, Jesucristo. Y faltando el crisma, en el momento de la consagración del rey, apareció una paloma blanca con una ampolla de óleo santo en su pico. Todos los reyes de Francia fueron consagrados con este hasta que fue rota en 1793, pero una parte del óleo se conserva. La Revolución Francesa acabó con esto y con los reyes. Entonces San Remigio, bueno, profetizó a Clodoveo: el reino de Francia será predestinado por Dios para la defensa de la Iglesia. Será victorioso y próspero mientras sea fiel a la fe católica, y cuando no, será duramente castigado. Y el papado se ha ocupado y se va a ocupar de que esto sea así. Un día será grande entre todos los reinos, abrazará todo el imperio romano extinguido en el 470, 476 exactamente, someterá a todos los pueblos, durará hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos, pero en 1789 cayó. Bueno, este Robán Mauro, arzobispo de Maguncia, cuenta así la anterior profecía: hacia el fin de los tiempos, un descendiente de los reyes de Francia reinará sobre todo el antiguo imperio romano. Será el más grande y el último de los reyes de Francia. Profecía católica. Un rey se tiene que levantar en Francia. Bueno, Murais, según refiere en su libro, ha catalogado desde entonces al menos 76 profecías con signos de credibilidad. 44 francesas, 16 italianas, 7 alemanas, 4 españolas, 3 portuguesas y 2 inglesas, que anuncian el futuro gran monarca francés y van añadiendo datos. Esto viene de antiguo y vemos la cantidad de profecías durante siglos y siglos del gran monarca, y ahora en el último tiempo, en estas últimas décadas, han seguido viniendo con el contexto de hoy, que luego iremos explicando. Esto es una agenda satánica. Ya vimos antes de las de Benedicto XII y Santa Brígida, siglo XIV, San Francisco de Paula y Benito de Bustis, siglo XV, Benito Factor, siglo XVI, Venerable Holzhauser, siglo XVII, Beata Taigi y Melania de la Salette, siglo XIX. De las visiones de la Salette, las apariciones de la Virgen María. Juana Elisa Ramonet, del siglo XX, y aquí algunas otras. Dice, San Cesario de Arles, 470 al 543. Miremos el año. Describe la historia de Francia desde el siglo VI, pero continúa la posterior a su publicación. Un capitán ilustre, Napoleón, esto no lo dijo que era Napoleón, esto se ha interpretado que se cumplió. Surge del seno del Mediterráneo, recoge los restos del cetro, vuela como el águila y sube con demasiado orgullo. Coge al santo entre sus garras agudas, pero en vano, encadenado rompe sus hierros una vez, mas la fortuna contraria le sujeta en medio de las aguas hasta su muerte. Murió en una isla. Hay una breve restauración y un rey ladrón que comienza la conquista de Argelia, Napoleón III. Más adelante, lo que nos interesa, el hierro y el fuego oprimen a la Babilonia de las Galias, París, que cae en un gran incendio, ahogada en sangre. Después la segunda ciudad del reino, Marsella, y otras son también destruidas. Finalmente brilla el resplandor de la misericordia divina, pues la justicia suprema ha golpeado a todos los impíos. Llega el noble exiliado, el gran monarca. El dado por Dios asciende al trono de sus antepasados, del cual la malicia de los hombres depravados le habían arrojado. Recobra la corona de lis, de la flor de lis, el reino de la flor de lis, refloreciente, con su valor invencible, destruye a todos los hijos de Bruto, los revolucionarios. Bruto fue el asesino de César, es decir, destruye a todos estos ateos nihilistas revolucionarios, dice, después de establecer su trono en la ciudad pontifical, en Aviñón. Volverá a levantar la tierra real sobre la cabeza de un santo pontífice que ha estado lleno de amargura por las tribulaciones. El Papa Angélico es como coronado por este gran monarca, el que se espera al final de los tiempos, este Papa Angélico que le llaman, quien obligará al clero a vivir según la disciplina de los tiempos apostólicos. Ambos unidos harán triunfar la reforma del mundo, dulce paz, cuyos frutos durarán hasta el fin de los siglos. Es también muy famosa la profecía de un monje de Premol, Cartuja de Francia, cerca de Grenoble, que abarca con lenguaje simbólico desde el siglo V.
publicada a finales del siglo XVIII. Continúa prediciendo la reaparición de Lis, los Borbones. ¿Aquí en España no hay un rey Borbón? Sí, hay un Borbón. Después de la caída del águila sobre la roca, es decir, Napoleón en Santa Elena, ve la desolación de Jerusalén, Roma, la desolación de Roma, el patriarca, el papa, huyendo, lo que hablan las profecías sobre Roma, el Vaticano y ese papa que huye de esa ciudad en ruinas. Esto es totalmente, es muy firme, muy claro, muy meridiano de las profecías católicas sobre el fin de Roma. Hacia el mar donde se pone el sol, hacia allí huye, hacia el mar donde se pone el sol. La peste, guerras por todas partes, indican la destrucción de París. Esto es lo que dicen, que París será totalmente destruida. Los hijos de Sión, católicos, unos fieles al pontífice fugitivo, otros disponen del gobierno de Sión, la iglesia. Dios sacará al mundo del caos y empezará un nuevo mundo. Un hombre resplandeciente como un ángel asciende sobre las ruinas de Sión, el gran papa, el papa angélico que le llaman. Todos se convierten a su voz. Viene un joven extraordinario de Oriente, el gran monarca, sobre un león con una espada llameante, y el gallo, claro, símbolo de Francia, cantaba ante él. El león puso el pie sobre la cabeza del dragón, Satanás, dio la mano al pontífice y llamaron a todos los pueblos. Otra semejante es la de un monje de Orval, publicada en 1829, pero ya conocida antes de la Revolución Francesa. Se extiende desde Napoleón hasta el Anticristo. Dice al gran monarca: ven, joven príncipe, deja la isla de cautividad. ¿Irlanda? Bueno, se hace en signo de pregunta. Nacido en Blois, según Juan de Batigueno, y huido a lejanos países hacía muchos años, añade Sor Juana Le Royer. Une el león a la flor blanca, Lis, bueno, es más amarilla. Será un retoño de la Cape, de los Capetos, es decir, esta monarquía de los Capetos. Numerosos videntes anuncian que el gran monarca aparecerá en mitad de la crisis, en concreto después de la destrucción de París, Santo Cura de Ars, por el emperador de Alemania después de 2 enormes batallas. Sí, en ese tiempo decían que era Alemania, hoy dicen que es Rusia. En ese tiempo las batallas franco-alemanas o franco-prusianas eran muy comunes, la famosa guerra de los 30 años, y parece que lo identificaban como que era Alemania, pero ahora dicen claramente que es Rusia quien va a destruir París. Hasta inclusive hay profecías mucho más modernas que hablan de un ataque nuclear. Bueno, ya veremos, son profecías católicas, pero esto es una agenda, ¿eh? Dice, añade el canónigo de Brana, que conocía mucho a Melania de la Salette. Según este, en octubre del mismo año será consagrado Reims en Reims y 10 días después emperador en Aix-la-Chapelle, allá en Asquigram, donde tenía el trono Carlomagno, ¿no? Cuando comienza ese reino franco, el Sacro Imperio Romano-Germánico, capital de Carlomagno, sí. Y se llamará Enrique V, nombre que le dan también otros como María Julia Jaeni, Nostradamus, etc. Sí, Enrique de la Cruz le llaman también. Lo más repetido es que será descendiente de San Luis IX, el famoso rey santo, el San Luis, sí, del cual tuvieron que después, bueno, contamos un poco la historia que pasó con los templarios, que quedó cautivo por los islámicos, los templarios pagaron el rescate y después le debían mucho dinero, y por eso pasó lo que pasó también con los templarios. Rey de Francia de 1242 a 1270, de la dinastía de los Capetos, o de la flor de lis, lirio emblema de la Casa Real Francesa, el verdadero descendiente de San Luis. Vale, como puntualiza la Beata Taigi. Especialmente interesante es que el gran monarca será nombrado por el gran papa, como hemos visto en la Beata Taigi, y este puede ser el significado de otros muchos que lo describen como enviado o dado por Dios, como la frase de Souffran, traído por el Santo Pontífice, el Papa Angélico. Tal vez se pudiera servir del secreto de Máximo de la Salette y de otras informaciones guardadas en los archivos vaticanos. Ya vimos por qué Francia es llamada la hija primogénita de la Iglesia, título dado por primera vez por el Papa Anastasio II en la carta al rey Clodoveo después de su conversión. Gregorio IX escribía en una bula de 1239 a San Luis, rey de Francia: Dios, como prefirió la tribu de Judá a las otras, así ha escogido con preferencia a Francia para la protección de la fe católica. Santa Juana de Arco, guerreando por el rey, afirmaba: el rey de Francia es el lugarteniente del rey del cielo. Todos los que luchan contra el santo reino de Francia luchan contra el rey Jesús.
Y San Pío X, cuando iba a beatificar, encargaba al obispo de Orleans, es decir, Orleans en Francia, decir a los franceses que hagan su tesoro de los testamentos de San Remigio de Carlomagno, de San Luis, que se resumen en estas palabras tan repetidas por la heroína de Orleans: viva Cristo, que es el rey de Francia. En la beatificación del cura de Ars, 1905, había dicho, esta prueba que Dios mantiene su predilección por Francia, muy pronto obrará prodigios que nos darán la alegría de constatarlo por los hechos. Y el 27 de noviembre de 1911, el pueblo que hizo alianza con Dios en las fuentes bautismales de Reims se arrepentirá y volverá a su primitiva vocación. Claro, porque ahora Francia es una nación totalmente atea. Y el Señor le dirá, hija primogénita de la iglesia, nación predestinada, vaso de elección, ve a llevar mi nombre a todos los pueblos y a todos los reyes de la tierra. Pensemos en algo, los reyes. Estados Unidos es quien le va a dar la supremacía al Papa, pero ¿Estados Unidos tiene rey? No. ¿Será que otra vez, como antaño, el rey de Francia sea el que mueva a todas las monarquías a ir otra vez al catolicismo? Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a seguir. Y vamos a terminar. Pío XII, en 1937, 13 de julio, poco antes de ser papa, proclamaba: desde el mismo día en que el primer heraldo del Evangelio pisó las Galias, la fe en Cristo y la unión con Roma, centro de la Iglesia, es para Francia la ley misma de su vida. Y el miércoles santo de 1946, su misión es difundir en el mundo la verdad, la justicia, la bondad, el amor en la ley del Vaticano. Por eso la prosperidad y la gloria de Francia está vinculada a que cumpla esa misión divina. Es decir, Francia o cumple su misión divina o le espera el castigo. Y su prevaricación o traición a ella es la causa de sus castigos. Esto puede decirse de alguna manera de todas las naciones católicas. Sin embargo, a su luz se entienden mejor las predilecciones de la medalla milagrosa, la Salette, Polesbocín, escapulario del Santo Corazón, Lourdes, etc. Por algo, Juan 23, el 18 de febrero de 1959, explicaba que en el plan de Dios cada nación tiene una misión y que califica la de Francia, la divisa, como, reino de Francia, reino de María. ¿Y Francia es reino de quién? París es la ciudad de quién? ¿Es la casa o el barco de quién? De Isis. Francia es la nación de Isis. Es la nación de la diosa, pues es la nación de María. Es la nación de Nuestra Señora, nuestra dama, Notre Dame. Dice, también a la luz de la misión de Francia como nación se entiende mejor el mensaje del corazón de Jesús a Luis XIV. Lo comentábamos en la última del Vaticano, esto, por medio de Santa Margarita María, lo comentamos, en 1689, pidiendo, 1, la fiesta a su corazón, instituida en 1765. 2, una basílica nacional dedicada a él, Montmartre, construida en 1873, se hizo. Consagración de Francia al Sagrado Corazón y cuarto, colocación del Sagrado Corazón en la bandera nacional. Y ahora se está celebrando los 350 años del corazón, del Sagrado Corazón de esta santa, que pedía inclusive que el Sagrado Corazón sea puesto en la bandera nacional de Francia. Totalmente ligado al Sagrado Corazón de María también, y hemos visto esas imágenes de los dos corazones juntos. Estas dos peticiones aún no se han realizado porque llevan consigo la promesa que así Dios le dará siempre la victoria sobre sus enemigos y sobre los enemigos de la región, pues obviamente solo contra ellos luchará. Luis XIV no las entendió, el Rey Sol, ¿no? Y ese año, 1689, fue el principio de la decadencia de Francia. Sin embargo, algún día no lejano se cumplirán. Y luego Luis XVI, con su mujer María Antonieta, pues sus cabezas rodaron en la guillotina. Impresionante lo que se espera para Francia, la hija predilecta. Francia tiene que cumplir su misión, es agenda católica. Tiene que venir este gran monarca, descendiente de los capetos de los Borbones. Pero ¿saben qué? Luego quizás en otro momento hablaremos más, porque hay otro monarca que dice que irá junto a él, porque también es un Borbón, y es el rey de España. El rey de ahora es muy joven. Y su sucesor es una mujer. Pero dice que el rey de España irá junto, claro, la España católica, ¿no? Los reyes católicos.
¿Se cumplirá? No lo sabemos. Pero así como Estados Unidos tiene que darle la primacía, la supremacía a nivel mundial al catolicismo, alguien se la tiene que dar en Europa. ¿Quién lo hizo esa primera vez? Francia. Y parece que también el hundimiento de Alemania tiene que ver con esto. Tiene que ver con poner a Francia a la cabeza, pero algo tendrá que pasar muy fuerte en Francia para que haya una vuelta al catolicismo tan radical, inclusive quizás una vuelta a la monarquía. Y digo quizás, estas son profecías católicas. Dios permitirá que se cumplan más o menos y también el diablo, según el contexto, va cambiando a veces de opinión, por así decir, va adaptándose. Pero alguien también quizás tenga que llevar la fe católica a los reyes de la tierra. El papado irá con los reyes de la tierra. Hablábamos en el Armagedón, cuando viene Jesús, dice que la bestia está junto con los reyes de la tierra para enfrentarse ¿con quién? Con el que viene desde el cielo, con el Mesías, con el verdadero. Y por supuesto el falso profeta. Sí, estarán los 10 reinos. Y aunque estén los 10 reinos, parece que también el papado tendrá su brazo derecho, como lo tuvo en el medioevo, como era el Sacro Imperio Romano Germánico, y ese va a ser Estados Unidos, por supuesto. Pero quizás alguien tenga que influir en los monarcas de la tierra para la ascensión del catolicismo. Vemos que el catolicismo gobernará ¿con quién? Junto con los reyes, es decir, la Gran Babilonia y los grandes magnates de la tierra, lo que hoy es la masonería. Bueno, impresionante. ¿Qué le espera? ¿Qué podemos esperar? Porque para que esto se pueda cumplir, si realmente les interesa y Dios se lo permite, muchas cosas tendrán que pasar en Francia. ¿Se cumplirá lo que dicen, que París será arrasada? Ya veremos, porque dicen que eso lo hará, ahora dicen que lo hará Rusia. Y vamos a ver una cita para terminar del conflicto de los siglos y vamos a ver algo del pasado con respecto a esto. Francia, por medio de una ceremonia pública y solemne, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. Los sacerdotes exigían que el insulto lanzado al cielo en la condenación de la misa fuese expiado con sangre. En la condenación de la misa. Vaya que estamos condenando la misa, de una manera o de otra. Y que el rey, en nombre del pueblo, sancionara la espantosa tarea. Se señaló el 21 de enero de 1535 para efectuar la terrible ceremonia. Se atizaron el odio hipócrita y los temores supersticiosos de toda la nación. París estaba repleto de visitantes que habían acudido a los alrededores y que invadían sus calles. Conflicto de los siglos. ¿Se volverá a repetir? ¿Francia volverá a estar a la cabeza con España levantando las hogueras otra vez? No solo para llevar al poder al Papa, aquí en Europa, para llevar a los monarcas a los pies del Papa, sino también para combatir al pueblo de Dios. Lo veremos antes, lo veremos cumplido, lo veremos antes de la ley dominical, lo veremos después, lo veremos antes y después en su cumplimiento gradual y paulatino. Eso está en manos de Dios, pero realmente esto es una agenda. El tema de Francia es una agenda y de una u otra manera la van a cumplir. Francia jugará un papel trascendental en el ascenso del papado y por ende en la persecución contra el pueblo de Dios. Pues a todos realmente estemos preparados y por eso siempre repetimos, no alcanza con conocer las profecías, hay que reformar nuestra vida como Dios manda para soportar los tiempos que se vienen. Y a todos, por supuesto, les agradecemos toda la colaboración, aquí están los datos, les agradecemos toda la energía y todos los recursos que cada uno a su disposición, como según su conciencia, cada uno pone en pos de la obra. Que Dios los bendiga a todos, Maranata 2031, y que tengan un muy feliz sábado que ya comienza.